Capítulo 9. Entrenamiento diario, técnica del alambre de acero. Buf, buf. Mi gorilla Izuku sudaba copiosamente. Tiraba de una cuerda atada a un refrigerador, dejando un largo rastro tras él. Era evidente que había tirado del refrigerador muy lejos. La resistencia debe llevarse al límite para aumentar. Mi gorilla Izuku pensó en esto mientras seguía tirando del refrigerador. Correr le tomaba demasiado tiempo como para agotar sus energías. Tras investigar en internet sobre entrenamiento, Izuku entrenó en su base secreta en el parque costero. Normalmente, nadie lo molesta aquí, y los electrodomésticos que tiene por ahí se pueden convertir fácilmente en equipos de ejercicio. Modificando un refrigerador con cuerdas, se convierte en una herramienta para el entrenamiento de fuerza. Correr solo lleva demasiado tiempo y no es muy efectivo. Pero con el equipo modificado, mi gorilla Izuku puede agotar rápidamente su energía y superar sus límites físicos para obtener mejores resultados en el entrenamiento. 1 hora. Secándose el sudor de la frente, mi gorilla Izuku dejó de tirar del refrigerador. Su entrenamiento físico había terminado. Entrenar no se trata solo de hacer un ejercicio. Mi gorilla Izuku buscó planes de entrenamiento en línea para personas de su edad y creó el suyo propio. Para alguien como Izuku, un estudiante de secundaria, 1 hora de entrenamiento físico es el límite. Más le haría daño y tendría el efecto contrario. Dicho esto, cuando empezó a tirar del refrigerador, no aguantó ni 20 minutos. Era muy pesado. Jadeando pesadamente, mi gorilla Izuku descansó durante 10 minutos para recuperar algo de energía, luego comenzó su segundo ejercicio de entrenamiento. A continuación, entrenamiento de fuerza. Izuku se acostó en un lugar hecho con asientos de automóvil, con 2 paredes de metal a su lado para protegerlo de ser aplastado si perdía fuerza. En ese momento, mi gorilla Izuku se sonrojó al levantar una barra. En realidad, era un equipo modificado. La barra era el eje de un coche, y las pesas eran neumáticos rellenos de piezas metálicas para añadir peso. Era tan pesado que ni siquiera los adultos podían levantarlo. Izuku encontró un camión viejo y lo convirtió en este equipo. Levantó la barra lentamente, esforzándose al máximo, y luego la bajó lentamente. Le temblaban las manos, usando toda su fuerza. 1.2. 3. Contando para sí mismo, mi gorilla Izuku continuó su entrenamiento de fuerza. Para ser un héroe, tener buena resistencia no era suficiente, incluso sin la increíble fuerza de All Might. El plan de Izuku era tener una fuerza superior a la de un adulto fuerte. Sabía mejor que nadie que no tenía ninguna peculiaridad, así que se propuso superar a los demás en actitud física. Por ejemplo, mi gorilla Izuku quería usar alambres de acero. Para luchar con destreza. Para atar a un enemigo pesado, necesitaba al menos algo de fuerza. Como el hombre lobo que derrotó recientemente, quien tenía una peculiaridad de tipo fuerza. Mi gorilla Izuku no pudo atarlo de frente, pero usando el efecto polea con los cables de acero, podía atar a un enemigo mucho más fuerte que él. Tras alcanzar su objetivo, mi gorilla Izuku sintió que sus manos estaban a punto de romperse. Pero, tras largos entrenamientos, sabía que se trataba simplemente de un sobreesfuerzo. Se bajó de la barra y se preparó para el siguiente ejercicio. La resistencia y la fuerza fueron los 2 factores clave en los que mi gorilla Izuku se centró. Otros aspectos como el tiempo de reacción, la flexibilidad y la precisión de lanzamiento también fueron importantes, pero los omitió por hoy. Habilidad. El siguiente entrenamiento de mi gorilla Izuku consistía en usar los guantes de la parca. Con destreza. Había derrotado al hombre lobo y a 2 ladrones con esta habilidad, que había entrenado arduamente durante mucho tiempo. Mi gorilla Izuku llevaba los guantes de la parca. Sin usar el ancla de acero. Entrenar con una sola pieza de equipo también era necesario. Izuku apuntó al objetivo, y el alambre de acero. De sus guantes de la muerte salió disparado, envolviéndose alrededor de un viejo televisor como una telaraña. Entonces, mi gorilla Izuku blandió el alambre, y el viejo televisor abrió una zanja en la arena del parque costero, esparciendo fragmentos por todas partes. Arrastrar. Este movimiento se puede utilizar contra enemigos duros. Cambiando de objetivo, mi gorilla Izuku retrajo el cable y lo disparó a una llanta vieja en el suelo. El cable se enrolló alrededor de la llanta e Izuku la arrancó por los aires. Luego, apuntó la llanta vieja a una lámpara rota y la derribó.
La llanta vieja, como un misil, giró centésimo octogésimo y destrozó la lámpara rota. Lanzar. Esto se puede usar contra enemigos en dos direcciones. Retrayendo el cable de nuevo, Midoriya Izuku lo envolvió alrededor de un viejo camión. Las ruedas delanteras y el eje del camión habían desaparecido, claramente usados por Izuku como repuestos. El cable se enrolló alrededor del camión desde todos los ángulos, y Midoriya Izuku lo jaló con la mano derecha. Tirando. Atrayendo el objetivo hacia ti. No se puede mover sin sorpresa, Midoriya Izuku murmuró para sí mismo. Todavía no puedo manejar objetivos que son demasiado pesados. No era la primera vez que intentaba tirar del camión, pero Izuku siempre lo intentaba, aunque el resultado era el mismo. El objetivo no se movía en absoluto. Pero no fue inútil. Izuku necesitaba comprender sus límites y esforzarse por superarlos cada día. Una de las creencias de Midoriya Izuku. Los límites están para romperse. Por cierto, este dicho es de All Might. Al no poder tirar del camión, Izuku continuó entrenando con el alambre de otras maneras. Tejiendo redes, capturando, envolviendo, redes de defensa. El tiempo pasó volando, y pronto el sol se puso. Al ver la puesta de sol sobre el mar, Midoriya Izuku supo que era hora de irse a casa. El entrenamiento de hoy había terminado. En su base secreta, se cambió de ropa y empacó su ropa deportiva para lavarla en casa. Izuku tenía dos conjuntos para evitar que se llenara de sudor y mal olor. Cerrando la puerta de su base secreta, Midoriya Izuku estaba a punto de regresar a casa cuando de repente se detuvo. Izuku sacó lentamente su equipo de su mochila y se puso los guantes de la muerte. De nuevo. Miró un maniquí de una tienda de ropa que alguien había tirado y se puso a pensar. ¿Debería probar esto? Midoriya Izuku dudó. Entre sus técnicas de manipulación de cables, había un movimiento prohibido que había entrenado solo porque se veía genial, pero no estaba destinado a usarse con personas. Es solo un maniquí, está bien. Como para consolarse, Izuku usó su movimiento prohibido oculto. Un cable invisible salió disparado de los guantes de la muerte, solo un cable. Los movimientos de Midoriya Izuku eran demasiado rápidos para verlos. Blandió la mano derecha, el alambre salió disparado y luego lo retrajo rápidamente. Por la sensación, supo que su movimiento había tenido éxito, pero tenía miedo. Izuku no se atrevió a mirar y corrió a casa inmediatamente. Tras la huida de Midoriya, el maniquí, aparentemente intacto, finalmente mostró un cambio. Un corte suave apareció en su cuello, y luego la cabeza y el cuerpo se separaron. Lo que Izuku no se atrevió a mirar ya había sido cortado suavemente por la mitad y cayó al suelo. El movimiento que Midoriya Izuku pensó que era genial cuando lo creó fue sellado tras el entrenamiento. Se llamaba la técnica del alambre estrangulamiento. El alambre, que se disparaba rápidamente, cuando se balanceaba y se retraía rápidamente, era más afilado que una cuchilla y podía cortar huesos. Capítulo 10. Cuestiones de materiales del equipo. Midoriya-chan, ¿conoces al héroe Eraserhead? En su base secreta, Atsume Mei mencionó el nombre de un héroe profesional durante su comunicación. Sí, lo conozco. Aunque rara vez da entrevistas, su don, que anula las habilidades de los demás, lo hace bastante famoso. Parece un agente especial, experto en artes marciales, que derrota a los enemigos en combate cuerpo a cuerpo tras cancelar sus dones. Atsume Mei apenas había comenzado cuando Midoriya Izuku empezó a hablar sin parar, haciendo que la genio inventora se agarrara a la cabeza con frustración. Lo que quiero decir es, ¿has prestado atención al estilo de lucha de Eraserhead? ¿Estilo de lucha? Según los datos, este héroe anula el don del enemigo y luego lo derrota y lo controla en combate cuerpo a cuerpo. Debido a su don, usa artes marciales, ¿verdad? Molesta por la respuesta fuera de tema de Midoriya Izuku, Atsume Mei enfatizó cada palabra. ¿Qué? Quiero decir. Es. ¿Has visto el arma de Eraserhead? No. Midoriya Izuku respondió con sinceridad, lo que frustró aún más a Atsume Mei. Había traído una noticia tan importante, pero él no tenía ni idea. Hasta donde sé, el arma de Eraserhead es una venda hecha de fibra de carbono y una aleación especial. No solo es resistente y ligera, sino que también puede cambiar de forma. ¿Cambiar de forma? Midoriya Izuku no entendió muy bien, así que Atsume Mei explicó.
Siempre has deseado un material para alambres de acero que puedas controlar desde un extremo para cambiar de forma en el otro. Eso es el control de forma. En realidad. Al oír esto, Midoriya Izuku se emocionó. Los cables de acero que usó eran apenas un poco mejores que los materiales comunes. Ahí sí que había algo que cumplía sus objetivos a la perfección. No te emociones demasiado. Este material es carísimo y no tengo. Oh. Las palabras de Atsume Mei fueron como un balde de agua fría en la cabeza de Midoriya Izuku, llevando el tema al punto más crítico. Dinero. Midoriya Izuku provenía de una familia común y corriente. Su padre trabajaba en Estados Unidos y le enviaba dinero a su madre, Midoriya Inko, con regularidad, pero eso no significaba que Midoriya tuviera mucho dinero para gastos. Siempre creyó que debía encontrar sus propios materiales. Siempre que le pedía a Atsume Mei que lo guiara o que fabricara equipo, él mismo los encontraba e incluso le preparaba algunos extra como recompensa. Midoriya Izuku es no molestar a los demás. Atsume Mei ya lo había ayudado mucho, y el resto dependía de su propio esfuerzo. ¿Puedes enviarme el precio de ese material? Al escuchar la petición de Midoriya Izuku, Atsume Mei envió el precio del material a su teléfono por mensaje de texto. Al ver el mensaje en su teléfono, el precio del material de vendaje usado por el Aserea. Se quedó con la boca abierta. Muy caro. Fue completamente inesperado. El precio indicado fue suficiente para cubrir los gastos de manutención de la familia de Midoriya Izuku durante 3 años. De hecho, hay otra manera. Cuando asistes al curso de apoyo de la preparatoria UA, tienen todo tipo de materiales y los estudiantes pueden usarlos libremente. Después puedes fabricar tu propio equipo. Al ver la expresión de dolor de Midoriya Izuku, Atsume Mei sugirió otro camino, aunque tomaría algo de tiempo. Está bien. Izuku estuvo de acuerdo con la sugerencia de Atsume Mei. El material estaba fuera de su alcance, pero no quería rendirse. Aunque Atsume Mei le había dicho que podía usar los materiales libremente en el curso de apoyo UA, el sueño de Midoriya Izuku era unirse al curso de héroes de la preparatoria UA. Aunque sabía que las posibilidades eran escasas, Izuku no pudo evitar querer intentarlo. Nadie dijo que se necesitaba una donación para ser un héroe. ¿Qué tengo que hacer? Izuku reflexionó sobre esta pregunta. No podía reunir la gran suma de dinero necesaria para comprar los materiales. Siendo estudiante a su edad, nadie lo contrataría. Y jamás consideró obtener dinero ilegalmente. Después de devanarse los sesos y no encontrar ninguna solución, Izuku estaba a punto de darse por vencido. En ese momento, Midoriya Izuku se dio cuenta de una verdad. Tal vez tener dinero sea un don superpoderoso. En la escuela, Midoriya Izuku seguía pensando en los materiales. No conseguía tanto dinero y había desistido por completo de la idea. Bakugo, qué genial. ¿De dónde sacaste ese equipo? En el aula, algunos chicos gritaban en torno a Bakugo Katsuki. Midoriya Izuku escuchó y comprendió que se trataba del popular juego en línea Hero Age. A Midoriya le interesaba, pero nunca lo había jugado. No era que su madre, Midoriya Inko, le prohibiera jugar. De hecho, esperaba que su hijo jugara más. Pero Midoriya Izuku dedicó todo su tiempo a estudiar y entrenar. Para convertirse en un héroe, Izuku no tuvo mucho tiempo para la diversión. Esta es la Red Web que obtienes al derrotar al monstruo demonio araña. No es fácil de conseguir. Al escuchar la conversación de Bakugo y los demás chicos, Midoriya Izuku sintió curiosidad. No fue el juego lo que le atrajo, sino lo que mencionó Bakugo. Combatiendo monstruos y repartiendo equipamiento. Izuku se dio cuenta de que estaba estancado. Necesitaba materiales para fabricar equipo, así que tuvo que comprarlos, pero eran demasiado caros. Era un callejón sin salida para él. Como Midoriya Izuku quería ser un héroe, definitivamente no haría nada ilegal. Pero eso no significaba que no pudiera robarles a los malos, y por supuesto, dinero. Izuku no les quitaba dinero a sus enemigos porque sería un comportamiento de mala persona. Pero quitarles equipo era diferente. Las personas que hacen cosas malas se llaman enemigos, por lo que tomar su equipo es como debilitarlos o derrotarlos, lo cual está totalmente en línea con la ética del héroe. Midoriya Izuku asintió con confianza. Había encontrado la solución a su problema. De vuelta a casa, Midoriya Izuku buscó en su computadora.
¿Qué enemigo tenía el equipo con los materiales que necesitaba? En la sociedad actual, la mayoría de los héroes profesionales solo aceptan tareas cuando se les pide. Así que, la mayoría de las veces, enemigos y héroes no luchan a muerte. Solo quienes rompen las reglas demasiado son atacados por los héroes. Después de casi una hora de búsqueda, Midoriya Izuku finalmente encontró algo de información. Enemigo carnicero. Kir dos bocas. Crimen. Asesino en serie, ya 7 víctimas. Había un vídeo corto en la información, aparentemente grabado por una cámara. Izuku dudó, pero lo reprodujo. En el vídeo, un hombre muy gordo, de más de 2 metros de altura, estaba sin camisa y con una larga cadena enrollada. La cadena tenía un gancho ensangrentado al final. A 10 metros, alguien huía despavorido. El hombre gordo le lanzó el gancho a la persona que huía. Esta lo vio y rodó para esquivarlo, pero inesperadamente, el gancho giró en el aire y le dio un fuerte golpe en la espalda. Con una mirada de terror y dolor, fue arrastrada paso a paso hacia el carnicero. Finalmente, la persona fue llevada ante el carnicero. El vientre del hombre gordo se abrió, convirtiéndose en una boca ensangrentada que se lo tragó entero. El vídeo terminó. Izuku no habló. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de ira. ¿Por qué? ¿Por qué un enemigo tan cruel seguía suelto, incluso después de matar a 7 personas? ¿Por qué ningún héroe lo había detenido? Izuku revisó la información relacionada. El carnicero. Seguía sin ser capturado. Parecía que la recompensa policial era demasiado baja, y ningún héroe profesional quería aceptar ese peligroso trabajo. Tras apagar la computadora, Midoriya Izuku supo lo que tenía que hacer. Si ningún héroe profesional estaba dispuesto a enfrentarse a este aterrador enemigo por una recompensa tan baja, lo haría él mismo. Capítulo 11. Encontrar al enemigo. En su base secreta del parque costero, Izuku se tiñó el pelo de negro, se vistió de negro para la acción y se ajustó el ancla de acero a la cintura. Se puso todo el equipo posible y finalmente se puso los guantes de la muerte. Midoriya Izuku estaba listo. Comenzó la caza del enemigo. Era fin de semana, y el objetivo de Izuku era el enemigo, el carnicero. No solo necesitaba los materiales, sino que no podía dejar que un criminal tan asesino quedara impune. Esta persona debía comparecer ante la justicia de inmediato. Según la información que encontró Midoriya Izuku, el carnicero era muy peligroso. Según información en línea, algunos héroes profesionales han luchado contra el carnicero, pero este enemigo es demasiado brutal y sanguinario. Los héroes no se atrevieron a arriesgar sus vidas, así que lo dejaron escapar. Midoriya Izuku comprendió la elección de los héroes. Los héroes profesionales en la sociedad tienen diferentes motivaciones para su trabajo. Algunos buscan fama, otros dinero, y solo unos pocos quieren ser héroes de verdad. No se puede obligar a la gente a arriesgar su vida por tareas peligrosas. Incluso los héroes son solo personas. Pueden sangrar, lastimarse e incluso morir. Midoriya Izuku, quien anhela ser un héroe, lo comprende perfectamente. Por eso se aferra a su sueño de convertirse en héroe. Porque sí. Un héroe simplemente quiere ayudar a los demás. Esta cita de All Might inspiró a Midoriya a convertirse en un héroe y siempre lo recuerda. Después de ajustarse los guantes Reaper en su mano izquierda, todo estaba listo. Midoriya Izuku. Vamos. ¿Dónde está el carnicero? En realidad, esta información no es difícil de encontrar. En esta sociedad sobrehumana, además de las zonas donde suelen operar los héroes profesionales, también hay zonas grises donde se congregan los enemigos. Midoriya ya se había enterado del carnicero por algunos enemigos. Los 2 enemigos que proporcionaron esta información fueron el hombre fuerte y el hombre rata que había atrapado en la ciudad vecina. Aunque eran ladrones, la policía no podía mantener a tantos criminales en prisión en esta sociedad sobrehumana. Por delitos menores, como robar un supermercado, suelen ser detenidos durante una semana para su reeducación y luego liberados. Solo quienes cometen delitos graves reciben un trato más severo. No se puede ejecutar a los ladrones de poca monta, ¿verdad? Sabiéndolo, Midoriya Izuku fue a la ciudad vecina de Vigilar. Como era de esperar, los 2 ladronzuelos no pudieron resistirse a cometer otro delito. Cuando le arrebataron el bolso a una señora, Midoriya los atrapó y rápidamente los ató a una farola. Antes de llamar a la policía, los obligó a revelar información sobre el carnicero.
Al principio, los dos ladrones guardaron silencio, pero Midoriya Izuku demostró su capacidad para cortar un ladrillo por la mitad con suavidad. El hombre corpulento y el hombre rata temblaron y le contaron todo. Los enemigos comparten información igual que los héroes profesionales. Es como las noticias que informan sobre lo que hacen los héroes famosos a diario. Pero a los enemigos no les importan los chismes de los héroes. Hablan de temas oscuros como quién mató a cuántas personas hoy o qué crímenes se cometieron. El brutal y sanguinario carnicero. Era, naturalmente, un tema candente entre los ladronzuelos. Tras obtener la información, Midoriya Izuku se marchó, con la esperanza de que la policía los mantuviera encerrados más tiempo esta vez. Midoriya Izuku llegó a su destino. Un matadero. Esta planta procesadora de carne abastecía a otras ciudades, y el carnicero se escondía aquí. Tras tomar el metro hasta allí, Midoriya confirmó a los lugareños que el carnicero se escondía en el matadero. Le contaron que, no hace mucho, un enemigo con un don de plaga contaminó toda la carne del matadero. Aunque los héroes profesionales atraparon al enemigo, los efectos del don persistieron y la carne no pudo procesarse. Incluso después de retirar toda la carne podrida, temían que la plaga persistiera. Por ello, abandonaron el matadero y construyeron uno nuevo con la ayuda del gobierno local. Ya nadie iba al antiguo matadero por miedo a que la peste aún estuviera allí, por lo que fue completamente abandonado. El matadero abandonado que nadie visita. Midoriya Izuku había encontrado el lugar, estaba aquí. Al acercarse al matadero, no había nadie. Tras revisar los alrededores, Izuku entró sigilosamente. Daba cada paso con mucho cuidado, sin hacer ruido. El carnicero era muy cruel y sanguinario, e Izuku no planeaba enfrentarse a él directamente. Una vez dentro, sin problemas, Midoriya recorrió el matadero con la mirada. Las manchas de sangre en el suelo probablemente eran de aves de corral, y había ganchos de carnicero sin filo colgados en hileras. Izuku aún percibía el hedor. Por suerte, no era verano, o había moscas por todas partes. En la maquinaria aún quedaban algunos restos de carne, probablemente de la producción. Midoriya Izuku inspeccionó cuidadosamente el lugar, pero no vio al carnicero. ¿Acaso el enemigo no estaba allí? No. Izuku analizó la situación con calma. ¿Por qué se escondería el carnicero en el matadero? Según la información, su don era 2 bocas. Con una enorme boca en el estómago capaz de tragarse a una persona entera. Aunque se desconocía el alcance total de su don, algo estaba claro. El enemigo tiene un gran apetito. Entonces, Midoriya Izuku señaló la ubicación. El congelador. Por los vecinos, supo que el congelador del matadero abandonado aún contenía mucha carne sin procesar. Como el congelador estaba sellado, la carne no se contaminó con enfermedades. Era demasiada para tirar, así que se dejó para su clasificación posterior. Incluso había un guardia de seguridad vigilando el lugar. Midoriya revisó las señales y luego se dirigió silenciosamente hacia el congelador, haciendo el menor ruido posible. Mientras se acercaba al congelador, Izuku escuchó un ruido y rápidamente se escondió debajo de un pequeño carrito usado para transportar carne, asomándose con cuidado. El guardia de seguridad atado a un pilar temblaba por todos lados y parecía muy asustado. No muy lejos de allí, el hombre gordo carnicero estaba sentado en el suelo, alimentando un gran trozo de cerdo descongelado a la enorme boca que tenía en el estómago. Objetivo detectado. Al ver al carnicero, el corazón de Midoriya Izuku se aceleró por el miedo y la tensión. Pero rápidamente controló su respiración para mantener la calma. No podía alertar al enemigo. Por favor. Suéltame. El guardia de seguridad atado seguía rogando, pero el carnicero, que estaba comiendo, gritó enojado. Cállate o te como ahora mismo. Al pensar en las crueles acciones del carnicero, el guardia de seguridad inmediatamente cerró la boca con fuerza, temblando por todas partes, casi orinándose. ¿Qué clase de héroe? Solo un cobarde con miedo a morir. La boca en el estómago del carnicero estaba comiendo, mientras que la boca en su cabeza seguía maldiciendo. Cuando se enfrentó a héroes profesionales, el carnicero se había preparado para luchar hasta la muerte, pero los héroes, valorando sus vidas, lo dejaron escapar a propósito. Escondido tras él, Midoriya Izuku no reaccionó. Se preparaba en silencio, tejiendo su telaraña. Capítulo 12. El carnicero. Primero tenemos que salvarlo.
Midoriya Izuku pensó para sí mismo. El guardia de seguridad atado al pilar tenía que ser rescatado primero. Así que, en ese caso. Mientras Izuku calculaba, el carnicero dejó de comer de repente. Olfateó el aire. ¿Carne fresca? El carnicero se levantó, agarró el gancho de carne y la cadena que colgaba de él y caminó lentamente hacia la posición de Izuku, como si oliera carne fresca. ¿Me han descubierto? Midoriya Izuku se sorprendió, pero no entró en pánico. Sabía que no podría evitar un enfrentamiento con el enemigo. Cuando se dirigía a la cámara frigorífica, había colocado trampas de alambre de acero por el camino. Izuku tiró de su mano derecha y el cable de acero se extendió, provocando un sonido de colisión en la distancia. El alambre de acero estaba atado a una lata de hierro alta. Al tirar de él, cayó y emitió un ruido. Como era de esperar, el carnicero se dirigió hacia el lugar de donde provenía el sonido de la lata. Ahora es mi oportunidad. Cuando el carnicero se giró y se distrajo con el ruido, Izuku corrió rápidamente desde detrás del carro hasta el pilar. Cortó las cuerdas que ataban al guardia de seguridad, quien lo miró sorprendido. Corre rápido, el enemigo volverá pronto. Antes de que el guardia pudiera decir nada, Izuku habló de inmediato. Ahora no era momento de agradecimientos. Tú. Aunque el guardia quería preguntarle por qué este chico de secundaria no corría con él, tenía demasiado miedo para quedarse. Se apresuró hacia la salida en dirección contraria al carnicero. Carne fresca. En ese momento, el carnicero, al darse cuenta de que lo habían engañado, corrió de vuelta. Al ver que el guardia seguía escapando, lanzó el gancho de carnicero que llevaba en la mano al objetivo. El carnicero, por su sobrepeso, tenía poca movilidad. Así que su equipo, el gancho de carnicero, estaba hecho del mismo material que las vendas del héroe Eraserhead, lo que le permitía cambiar de forma. Esto no solo compensó su falta de movilidad, sino que también le dio al carnicero la capacidad de atraer a su presa desde la distancia. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. El gancho de carnicero se detuvo en el aire, fallando su objetivo, y el guardia ya había escapado por la puerta. Estoy aquí. No creas que puedes hacerle daño a nadie. Izuku extendió su mano derecha, y el alambre de acero de su guante de la muerte interceptó el gancho de carne en el aire, atándolo firmemente. ¿Fuiste tú a quien olí antes? El carnicero, al ver a Midoriya Izuku, se dio cuenta de dónde provenía el olor a carne fresca. Babeando, le dijo a Izuku. Porque ese tipo se escapó, serás mi cena. El carnicero retiró el gancho de carnicero. Su inmensa fuerza arrastró hacia él a Izuku, quien estaba enredado en el alambre de acero. En una situación peligrosa, Midoriya Izuku usó inmediatamente el dispositivo de su guante de la muerte para cortar el cable de acero extendido. Escapó del peligro y corrió rápidamente hacia la cinta transportadora del matadero. Carne fresca. No creas que puedes correr. Como un tanque, el carnicero persiguió imprudentemente a Midoriya Izuku. Se están poniendo al día. Tal como lo había planeado y predicho Midoriya Izuku, el carnicero no lo dejaría escapar. Ahora tenía que atraerlo hacia la red. Para enfrentarse a este aterrador enemigo, Midoriya Izuku no vino desprevenido. Se había preparado a fondo antes de venir solo. Carne. Carne. Persiguiendo a Midoriya Izuku, el carnicero apuntó con su gancho de carnicero directamente hacia él. El afilado gancho se dirigió a la espalda de Midoriya. Si lo alcanzaba, no podría escapar y sería cruelmente convertido en una deliciosa cena por el enemigo. Sin embargo, al igual que antes, Midoriya usó su mano izquierda para disparar alambres de acero que rodearon el gancho de carnicero y lo interceptaron en el aire. Incluso si el carnicero pudiera manipular la dirección del gancho, no podría atravesar los alambres de acero. Mientras el carnicero recuperaba el gancho de carnicero, Midoriya Izuku volvió a cortar los alambres de acero para evitar ser jalado. Al mismo tiempo, corrió al lugar donde había tendido su emboscada. En esta parte de la cadena de montaje del matadero, había muchos ganchos para carne colgando uno al lado del otro, con manchas de sangre tenues y dispersas que se sumaban a la atmósfera inquietante y aterradora. Cuando el tanque de carne del carnicero lo persiguió hasta aquí, Midoriya Izuku lo enfrentó directamente, ya no huyó. Pequeño. ¿Te has rendido? Entonces, obedientemente, conviértete en mi cena.
El carnicero babeaba mientras miraba a Midoriya Izuku, quien decía cosas terribles. Midoriya miró con calma al enemigo frente a él y solo dijo una frase. Técnica del alambre de acero. Formación de telaraña. Cables de acero salieron disparados de las anclas fijas en varias esquinas, y los cables de acero de los guantes de la muerte también salieron disparados, conectándose instantáneamente con los cables de las anclas. La formación de Midoriya estaba completa. Carne fresca y sabrosa. Las acciones de Midoriya Izuku avivaron aún más la furia del carnicero. Cargó directamente contra Midoriya, con su enorme cuerpo capaz de aplastar a una persona hasta la muerte. Sin embargo, la formación de Midoriya ya estaba formada. Bajo su control, los cables de acero interceptaron y formaron una red defensiva frente a él. Al igual que cuando el hombre lobo le lanzó un coche a Midoriya, el carnicero gordo fue rebotado por la red de acero, y se estrelló contra una hilera de barriles de hierro. El carnicero, que aún no se había levantado, volvió a lanzar su gancho de carne a Midoriya, con la intención de romper la red de defensa de alambre de acero con el gancho. En el aire, el gancho de carnicero se detuvo a medio camino, completamente fijado por los alambres de acero como una telaraña. El carnicero no pudo recuperarlo. Ahora, Midoriya no dependía solo de su propia fuerza para luchar contra el enemigo. Los alambres de acero pasaban por los ganchos del matadero, y Midoriya los usaba como poleas para aumentar su fuerza. El carnicero estaba siendo reprimido por Midoriya. Palo de golf. Al no poder recuperar el gancho de carne, el carnicero se enojó y le gritó a Midoriya, y luego volvió a atacarlo. Red vinculante. Midoriya activó su ataque para capturar al enemigo. Capas de malla de alambre de acero envolvieron al carnicero, atando por completo al enemigo que cargaba contra Midoriya. Con la ayuda de docenas de ganchos de carnicero, el carnicero quedó completamente inmovilizado. Está hecho. Al ver al carnicero fuertemente atado, Midoriya Izuku respiró aliviado. Enfrentarse solo a un enemigo tan peligroso era bastante estresante. Después de todo, solo era un estudiante de segundo de secundaria que debería estar estudiando con ahínco. Niño, realmente quiero probar cada vez más tu carne. El carnicero miró a Midoriya con una sonrisa siniestra, baboseando tanto que el suelo estaba empapado. Ante la mirada atónita de Midoriya, el enemigo comenzó a liberarse de los alambres de acero con todas sus fuerzas. Los alambres habían cortado profundamente la carne del carnicero, y la sangre manaba a raudales. ¡Para! Te vas a hacer daño. Midoriya Izuku gritó apresuradamente para detener al enemigo. Sabía muy bien que los finos alambres de acero podían usarse como cuchillas en situaciones especiales. El carnicero actuaba imprudentemente, intentando liberarse mientras estaba fuertemente atado por los alambres. Esto podría resultar en que su carne fuera cortada como 1000 cortes. Migón. No se trata solo de comer. El carnicero se rió como loco cuando los alambres de acero finalmente se rompieron, pero su cuerpo estaba en un estado terrible, parecía como si hubiera sido afeitado con un cuchillo, con sangre por todas partes. Entonces, sus heridas comenzaron a sanar rápidamente. La carne previamente herida se recuperó al instante, lo que hizo que Midoriya Izuku abriera los ojos de par en par con horror. Mocoso, compensarás la carne que perdí. El carnicero atacó a Midoriya Izuku nuevamente. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K.
nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.